La ciudad nunca dormía, pero esa noche, sentí como si se detuviera solo para mí. Cada farola parecía más brillante, cada sombra más profunda, cada zumbido del tráfico un pulso que coincidía con mi propio latido. Caminé a través de todo aquello, no como la mujer traicionada, no como la esposa que había entregado su vida, sino como una estratega, una depredadora y, finalmente, intocable. Llevaba semanas, incluso meses, preparándome para esto. Cada uno de sus movimientos, las llamadas, las amenazas, la arrogancia, había sido catalogado, analizado, convertido en un arma. Y ahora comenzaba el verdadero juego. Él seguía creyendo que había ganado. Su vida era una obra de teatro cuidadosamente escenificada, y en su mente, yo era un personaje secundario. En cada reunión social, en cada conversación informal, se jactaba, no de su éxito, sino de mi sumisión esperada. No sabía que yo ya había comenzado a desmantelar su mundo silenciosa e invisiblemente. Comencé poco a poco, sembrando verdades sutiles entre conocidos comunes. Conversaciones cuidadosamente elaboradas insinuaban sus exageraciones financieras. No eran mentiras, solo contexto, cuidadosamente manipulado para que pareciera real. Observé desde la distancia cómo su arrogancia flaqueaba, imperceptiblemente al principio. Un colega cuestionó una historia que contó. Un amigo dudó en reír donde antes se le acaparaba la atención. Pequeñas grietas, casi invisibles, pero que se acumulaban. Mientras tanto, reforcé el control sobre mis finanzas. Cuentas en paraísos fiscales, inversiones diversificadas, una estrategia legal inteligente. Él creía que podía tocarme, pero no pudo. Cada dólar que consideraba suyo ya formaba parte de una estructura inviolable. Y era embriagador. Cada sonrisa arrogante que mostraba en público se convertía en una anotación en mi cuenta. Cada alarde imprudente, una herramienta para mi plan. No estaba actuando, estaba documentando, preparando, calculando. Cada victoria que creía haber conseguido alimentaba la trampa. Ya no estaba solo. Mi red de contactos había crecido, mentores discretos, antiguos colegas, incluso viejos amigos a los que él había descartado. Cada uno aportaba ideas, oportunidades o influencia. La red que estaba tejiendo era sutil, invisible, pero poderosa. Un antiguo socio suyo se convirtió, sin saberlo, en un aliado. Su arrogancia me había dado acceso a información que solo alguien de dentro podía proporcionar. Reuniones, correos electrónicos, comentarios informales, todo catalogado, todo cronometrado. Empecé a sembrar dudas en su círculo más cercano, a manipular su percepción. Se creía intocable. Estaba a punto de darse cuenta de que estaba rodeado de espejos que reflejaban cada defecto que se negaba a ver. En las reuniones sociales, lo dejaba brillar, observaba cómo su bravuconería alcanzaba su punto máximo. Luego, incidía a su percepción, no con confrontación, sino con insinuaciones. Una ceja alzada, un susurro al margen, un casual, ¿oíste? Cada fragmento de verdad, cuidadosamente seleccionado, comenzó a desentrañarlo desde dentro. Empezó a notar la sutil resistencia. Un cliente cuestionó su credibilidad. Un amigo dudó de una historia que juró que era verdad. Sin embargo, no ató cabos. Creía que su red de contactos lo había traicionado al azar. Creía que su arrogancia sobreviviría a esto. Pero yo lo conocía a la perfección, cada mentira, cada táctica, cada manipulación emocional. Sabía exactamente cómo provocarlo sin revelar mis intenciones. Las llamadas nocturnas volvieron, rebosantes de falsa superioridad. No puedes hacerlo solo. Vas a Flaquear. Siempre lo haces. Escuché. Tranquilo. Sereno. Tomé nota. Cada provocación se convirtió en un archivo, cada amenaza en una oportunidad, cada intento de intimidación en un ladrillo de la trampa. Dejé que la situación se intensificara, creyendo que me estaba acorralando. Y mientras tanto, yo ya llevaba 3 jugadas de ventaja. Luego llegó el primer ataque directo. Las maniobras legales cuestionaron sutilmente sus afirmaciones, no de forma agresiva, sino quirúrgica. Cada amenaza de auditoría que lanzó se convirtió en una prueba documental de su extralimitación. Cada investigación bancaria que intentó fue contrarrestada con transparencia y meticulosa precisión. Lo tomó por sorpresa, lo confundió. Esperaba sumisión, debilidad, desesperación. En cambio, se encontró con estrategia, cálculo sereno y la tranquila certeza de alguien que había previsto cada posible movimiento. La satisfacción no radicaba en la victoria en sí, sino en verlo adaptarse, entrar en pánico sutilmente, recalibrar y no darse cuenta de que estaba atrapado en una red que él mismo había ayudado a tejer. Ocurrió durante una cena que él mismo ofreció, una ostentación de éxito, un escenario para su ego. Asistí, discreta y callada, pero bien informada y con influencia. La sala estaba repleta de sus pares, amigos y colegas,
todos convencidos de presenciar su triunfo. Sonreí sutilmente, dejando caer indirectas aquí y allá. Una verdad susurrada sobre una inversión fallida. Una pregunta sobre una afirmación que había hecho semanas atrás. No eran acusaciones. Solo hechos, cuidadosamente dispuestos para generar duda, sospecha y tensión. Para el postre, aparecieron las primeras grietas. Su postura segura flaqueó. Reía menos. Sus palabras se volvieron más lentas, medidas. Cada mirada era sutilmente inquisitiva, cada asentimiento, incierto. Y mientras tanto, yo permanecía serena, tranquila, centrada, intocable. Cada cambio sutil era una confirmación, la trampa funcionaba. Me sorprendió alguien inesperado, un pariente lejano en quien confiaba plenamente. Se puso en contacto conmigo discretamente y me proporcionó información crucial, bienes ocultos, intenciones secretas y vulnerabilidades que él creía ocultas. Integré esta información a la perfección en mi plan. Sus puntos ciegos se multiplicaron, y se los fui revelando indirectamente a través de las redes sociales, conversaciones y maniobras legales. Cada revelación fue un paso calculado. Cada sutil confesión lo hizo confiarse demasiado, y cada paso en falso que dio fue un ladrillo en los cimientos de su eventual perdición. Orquesté pequeñas victorias, aparentemente insignificantes, pero acumulativas. Una reunión cancelada aquí, un cliente indeciso allá, una reclamación errónea que le costó credibilidad. Para él, el caos parecía aleatorio. Para mí, era una sinfonía, cada nota perfectamente sincronizada. Entonces llegó el momento. Una revelación financiera crucial, meticulosamente calculada, respaldada por documentación exhaustiva, supervisión legal y una precisión psicológica impecable. Creía haber burlado la ley, la percepción pública, a todos. Se equivocaba. Estaba acorralado. La revelación aún no era pública, lo suficientemente sutil como para sembrar el pánico, lo suficientemente privada como para intensificar su propio temor. Recibía llamadas de asesores, socios y personas que antes habían confiado en él. Cada reacción era predecible, cada movimiento anticipado. Y cuando se dio cuenta de que me había subestimado, comprendió la verdad, había caído en una trampa meticulosamente construida. Cada pizca de arrogancia, cada provocación, cada afirmación imprudente, todo catalogado, todo utilizado como arma. Y ahora, la primera ficha de dominó había caído. Jamás als la voz. Nunca necesité confrontación. Mi sola presencia se convirtió en la señal, control, precisión e inevitabilidad. Él supo, finalmente, que estaba en desventaja. Pero desconocía la magnitud. Solo podía sentirla, sigilosa, asfixiante, inescapable. Cada noche, repasaba lo sucedido durante el día. Cada error suyo se convertía en mi oportunidad. Cada reacción, meticulosamente registrada. Los últimos pasos estaban en marcha, pero la paciencia era fundamental. La venganza es más dulce cuando se ejecuta en el momento preciso, y yo había perfeccionado el ritmo. Al cabo de unas semanas, la red estaba completa. Aliados alineados, trampas preparadas, documentos recopilados, percepciones manipuladas. Caminaba por la vida como si tuviera el control, mientras que cada hilo que tiraba solo apretaba más sus ataduras. ¿Y yo? Permanecí invisible, intocable, serena, una fuerza invisible pero omnipresente. Cada susurro de duda, cada pequeña revelación, cada sutil empujón lo acercaba a lo inevitable. Me había convertido en la tormenta que nunca vio venir. En la estrategia a la que creía no poder igualar. En la fuerza silenciosa que desmantelaría al hombre que se creía dueño de todo. Creía que su dominio era absoluto. Creía que sus victorias estaban aseguradas. Seguía sonriendo, seguía riendo, seguía presumiendo. Y en esa confianza radicaba su perdición. Observé desde las sombras, libreta en mano, pluma lista, paciencia infinita. Cada movimiento que hacía ahora alimentaba la etapa final. Cada sonrisa, cada conversación, cada muestra de arrogancia, combustible para el ajuste de cuentas definitivo. La trampa estaba preparada. Todo estaba listo. La confrontación final, la revelación, la inversión total del poder, solo faltaba dejarlo entrar, creyéndose intocable. Y al cerrar el cuaderno, con el corazón tranquilo y el pulso inquebrantable, me susurré a mí mismo. El juego es mío. Y él nunca sabrá que le golpeó, hasta que sea demasiado tarde. La mañana se sentía distinta. El aire estaba tenso, cargado de expectación, como si la ciudad misma contuviera la respiración. Lo había orquestado todo, cada susurro, cada revelación, cada sutil cambio de percepción. Cada paso en falso que había cometido, cada afirmación arrogante, cada intento de dominar, todo catalogado, convertido en arma, esperando este preciso instante. No tenía ni idea. Todavía no.
Creía que aún tenía la ventaja. Ese fue su error fatal. La confianza desmedida siempre había sido su perdición. Y yo la había cultivado como la trampa perfecta. Todo comenzó de forma sutil. Un colaborador de confianza, cuidadosamente informado por mí, se le acercó con preocupaciones urgentes. Documentos, pruebas y hechos, hasta entonces ocultos, quedaron al descubierto. Nada falso, solo verdades innegables que había pasado por alto, desestimado o sobre las que había mentido. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al principio, intentando asimilar lo que veía. La confusión dio paso a la incredulidad, y la incredulidad al pánico. Aún así, creía que podría salir airoso con sus palabras. No pudo. Cada argumento que intentó ya había sido anticipado, cada excusa refutada, cada intento de negación neutralizado. La dinámica de poder había cambiado. Silenciosamente. Irrevocablemente. Y ni siquiera se dio cuenta de todo el peso de lo que estaba a punto de derrumbarse sobre él. Luego vino la exposición estratégica. Filtraciones cuidadosamente elaboradas, programadas para lograr el máximo impacto, se extendieron por sus círculos sociales y profesionales. Sus amigos lo cuestionaron. Sus colegas dudaron de él. Su credibilidad, construida sobre la arrogancia y el engaño, comenzó a desmoronarse. Observé desde la distancia, impasible, intocable. Cada llamada, cada intento de explicación, cada conversación nerviosa, todo alimentaba el espectáculo. Y aún así, seguía ciego al origen. No tenía ni idea de que la mujer a la que una vez intentó dominar estaba orquestando la destrucción del imperio que creía controlar. Los murmullos se hicieron más fuertes. Las preguntas se volvieron públicas. Y con cada mirada dubitativa que le dirigía, la verdad caía como un martillo: me había subestimado por completo. Se había burlado de mí, me había humillado, me había ignorado. Había creído que su demanda de pensión alimenticia le aseguraría poder sobre mí para siempre. Ahora, cada recuerdo de aquella oficina arrogante, cada risa, cada burla, volvía a él como la personificación de su fracaso. Lo confronté, no con ira, sino con una presencia tranquila y controlada. Sin gritos. Sin lágrimas. Solo la fría precisión de alguien que había pasado meses dominando el juego que creía controlar. Su expresión cambió: confusión, incredulidad, miedo. Y finalmente, la comprensión. Estaba completamente superado. Cada acción que había emprendido había sido anticipada. Cada movimiento impulsado por la arrogancia había sido un hilo en la trampa que le había tendido. Legalmente, los últimos pasos fueron precisos. Activos, cuentas, contratos, todo quedó fuera de su alcance. Los mismos ingresos que había exigido como garantizados eran ahora intocables, legalmente inaccesibles y protegidos por estructuras a las que no podía acceder. Cada intento de resistencia fue contrarrestado con una precisión legal preventiva. Lo intentó, y fracasó. Amenazó, y vaciló. Se enfureció, y se encontró hablando en un vacío de calma, de calculada certeza. Yo era intocable. Immovable. El artífice de su perdición. Entonces llegó la jugada maestra, una revelación completa e innegable. Cada engaño, cada exageración, cada pretensión de tener derecho a todo, quedaron al descubierto ante las personas que más le importaban. No por venganza, no con malicia, sino con la fría claridad de la verdad. Testigos, documentos, pruebas, meticulosamente alineados, no dejaban lugar a la negación. Y a medida que cada persona asimilaba la información, su credibilidad se desmoronaba. Su posición social, su red profesional, su control sobre la percepción pública, se evaporaban. La satisfacción fue electrizante. No solo por el poder recuperado, sino por la justicia impartida con implacable precisión. Cada pequeña humillación, cada ventaja perdida, cuidadosamente orquestada, perfectamente sincronizada, inevitable. A pesar de todo, mantuve la compostura. Tranquila. Centrada. Intocable. Cada reacción que él mostraba, pánico, ira, súplicas, reforzaba el dominio absoluto que ahora ostentaba. Ninguna palabra podía describirlo. Ninguna amenaza podía revertirlo. Me había convertido en la fuerza que nunca vio venir, en el estratega al que menospreció, en la presencia que subestimó. Y en eso radicaba la verdadera victoria, no solo en la venganza, sino en demostrar que jamás podría volver a manipularme ni a socavarme. Cuando finalmente lo confronté en privado, no hubo aspavientos ni gritos. Solo la revelación tranquila y controlada de la verdad. Le expliqué cada movimiento, cada plan, cada manipulación sutil que había realizado sin saberlo y que había alimentado mi estrategia. Su rostro palideció. Conmoción. Negación. Ira. Miedo. Cada emoción justo donde yo quería. El poder había cambiado por completo. Las tornas se habían invertido.
El hombre arrogante que una vez se proclamó dominante ahora era completamente impotente ante la fuerza serena y precisa en la que me había convertido. Y entonces terminó. La tormenta amainó. El imperio que creía gobernar se derrumbó. Mi vida, reconstruida, recuperada, segura, se extendía ante mí como un horizonte de posibilidades ilimitadas. Me había subestimado, se había reído de mí, había intentado dominarme. Y ahora, todas sus expectativas se habían desvanecido. Me encontraba libre, intocable y renacida. Me marché aquel día, no con rabia, no con amargura, sino con una serena satisfacción. Cada plan se había ejecutado a la perfección. Todo estaba en su sitio. Cada lección había sido aprendida. El último pensamiento que me cruzó la mente al adentrarme en mi nueva vida. Jamás subestimes a la mujer que intentaste controlar. Jamás creas que la arrogancia te protegerá de las consecuencias. Y jamás, jamás olvides quién es realmente intocable.